Gracias, señoría. Voy a colocar aquí el cronómetro para efectos del tiempo. He escuchado atentamente los alegatos presentados tanto por la Fiscalía, la víctima como interviniente especial y la Procuraduría. Me consta que han leído la acusación, pero parece que no hubieran estado en este juicio. Porque una cosa es leer la acusación, entre otras cosas mal leída, y otra cosa es lo que está aprobado aquí en este juicio. El señor fiscal ni siquiera se dio cuenta que su colega no había acusado por peculado por apropiación, sino por prevaricato por omisión. O sea, nos cambió el orden de lo que yo tengo entendido aquí, de lo que me consta como parte de las actuaciones en esta materia. Entonces, ¿qué hizo el señor fiscal? Tomó los elementos del ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de materia probatorio, del cual desistió. Porque decían, cuando fundamentaron el delito de ocultamiento, destrucción o supresión de elementos de materia probatorio, dijeron que era por unos elementos que no fueron relacionados en el informe de captura en flagrancia ni reportado el día de los hechos. Esa es la situación fáctica de ese tipo penal. Aquí no podemos generalizar, señor fiscal. Era la situación fáctica de ese tipo penal y no se podía trasladar a otro tipo penal. Entonces aquí usted nos dijo que el peculado por apropiación fue porque no colocaron el computador portátil, o sea, trastocó las situaciones. Y mirando esa situación, si bien se puede pedir una condena por un tipo diferente, este tendría que ser más favorable y entre peculado y el prevaricato hay una mayor punibilidad en el peculado. Aparte que no se pueden trasladar las situaciones fácticas de un delito a otro, porque esto no es un juego. Bajo esas condiciones, señora juez, el señor fiscal entonces no solicitó la condena por un tipo penal del 454B y trasladó los aspectos fácticos de ese tipo penal a una petición nueva de un tipo penal que no había sido objeto de una acusación. Pero como la acusación es tan confusa, primero un libreto y después otro, entonces tal vez el señor fiscal leyó el primero, que no había sido objeto de esta acusación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para uno ofrecer una posibilidad de condena para un servidor público, lo primero que tiene que hacer es probar la calidad de servidores públicos. No porque digan el pasillo el teniente, el intendente, el patrullero, queda probado que son servidores públicos. Si no existe la prueba, señora juez, de la calidad de servidores públicos, no puede haber condena ni por prevaricato ni por peculado. No es que el teniente, como se dice aquí coloquialmente, el teniente, el intendente, el patrullero, sino la calidad de servidores públicos no fue probada. Por lo tanto, uno de los requisitos de ese tipo penal cualificado está llamado a no prosperar. Aparte que el señor fiscal, cuando se refirió al delito de falsedad ideológica en documento público, también en este tipo penal, en la acusación, se dijo que venía con es decir, venía unido a otro tipo penal, es decir, concursando con el fraude procesal. Y al no referirse a fraude procesal, entendemos que la Fiscalía retira en este momento la acusación por el fraude procesal. Entonces el señor fiscal no leyó su libreto la noche anterior y se le olvidó el fraude procesal, por lo tanto consideremos que por este delito tampoco se podrá aplicar ninguna sanción en la órbita penal.
Eso inicialmente. Ahora hablemos efectivamente de las diferentes situaciones que involucran esta investigación. Cuando la Fiscalía acusó por privación ilegal de la libertad, se refirió justamente a la captura de José Darío Restrepo Barriga, que lo privaron ilegalmente de la libertad. Pero en la situación fáctica que empezó el señor fiscal a plantear en su momento, al inicio de su intervención, dijo claramente que estaba probado la demora en dejar a disposición a el señor Omar Mateus. Dice aquí que esa demora, pues justamente la han mencionado en el bar El Castillo. Demora que además tiene un sustento legal, si se dio. Pero vamos a mirar si eso se dio o no se dio como lo pintó la Fiscalía. Entonces partimos de un hecho de que esta falsedad ideológica esta privación ilegal de la libertad venía relacionada con José Darío Restrepo Barriga como parte de una aprehensión. Miremos la secuencia de los videos. La secuencia de los videos comienzan a las 4:24:57. Aparecen unos miembros de la policía dentro de un parqueadero. 4:34 pasa una patrulla de occidente a oriente. 4:35 pasan dos policías. 4:38 se ven dos policías. 4:39 tres policías. 4:44 varios policías. Y 4:45 pasa una patrulla panel. Si nosotros comparamos esta situación, los policías estuvieron, según la misma Fiscalía, hasta las 4:45 frente al bar El Castillo. Pero si nosotros comparamos con los audios, en los audios aparece en el reporte 6135 que a las 4:35 se estaba reportando el fallecimiento de una persona que estaba suspendida en el puente de la 26. La Fiscalía nunca nos explicó ese desfase horario. Nunca nos explicó claramente si eran las mismas patrullas o eran patrullas distintas, y además la persona que hizo ese estudio nunca vino aquí a sustentarlo, sino que se trajo una persona que lo recopiló como un elemento de referencia. Los dos únicos testigos, señora juez, que han venido a este juicio son prueba de referencia, y con prueba de referencia, únicamente con prueba de referencia, no se puede condenar a ningún ciudadano en Colombia. El señor Marrugo es una prueba de referencia, es un analista. Señora representante del Ministerio Público, que usted también hizo referencia al tema. No entiendo yo cómo la Procuraduría, garante de los derechos fundamentales, respetando el concepto de la señora Procuradora, solicita una condena en una instancia, hablando de que hay libertad probatoria, pero la libertad probatoria no puede suplir la insuficiencia probatoria. Es una cosa muy diferente, honorable Procuradora. Dos testimonios que se trajeron aquí, por mucha libertad probatoria que exista, no pueden ser suficientes, porque no cumplen con la idoneidad que usted menciona, que no sé de dónde la sacó porque no le explicó, para llegar a la certeza que se requiere para una sentencia de carácter condenatorio. Aquí se requiere certeza, más allá de toda duda razonable. Y aquí lo que hay son dudas. Dudas que vamos a mirar a lo largo de esta intervención. ¿En qué momento se probó que el señor Omar Mateus estuvo privado de la libertad? Basta leer, señora juez, el código de policía que estaba vigente para la época de los hechos, el 1355 del 70, en gracia de discusión. Hay captura, hay retención, hay amonestaciones a los ciudadanos,
amonestaciones en privado. Hay una serie de figuras que la policía podía utilizar en gracia de discusión. No estoy aceptando que se hubiera producido la privación de la libertad de ese señor, que pues respetando mucho la posición de las víctimas, perdió la vida en una situación que vamos a analizar las motivaciones. Aquí se está fraguando una imputación por homicidio que cuando venga también, si estamos al frente de estos casos, la resolveremos. El señor Omar Mateus, porque hay que decir una cosa muy clara, honorable juez, aquí se ha especulado mucho en estas intervenciones. Y hay una frase muy antigua que dice, lo que se afirma sin pruebas, también se puede negar sin pruebas. Y yo voy a hacer referencia a lo que yo conozco del proceso para también utilizar la misma herramienta especulativa de la Fiscalía, que fue también coadyuvada por el Ministerio Público y obviamente por representante de las víctimas. El señor Omar Mateus tenía una investigación pendiente disciplinaria y por eso se apartó de su arma de fuego, para no tener problemas con la Fiscalía. El señor Omar Mateus se había comunicado con su señora y le había dicho en inglés que estoy tomando por ti. Ella no le contestó el mensaje. Entonces no podemos decir que por el hecho de haber estado inmerso en un procedimiento presunto de la policía fue la única circunstancia que lo llevó a suspenderse en el puente de la 26, porque hay una evidencia que tampoco la trajeron aquí, de que alguien vio cuando se presentó esa suspensión. Entonces se trata aquí de especular, señora juez, para lograr una condena y para lograr precisamente sentar las bases para una futura imputación. Eso es lo que se está haciendo acá. El show mediático previo, que fue sumado el de séptimo día, para darle a la justicia ese carácter mediático que a veces propende por las decisiones. Y estamos aquí en este juicio porque justamente la persona que falleció pertenece a un organismo investigativo. Si se tratase de un ciudadano común y corriente, esta diligencia no hubiera llegado a este nivel en que se encuentra. Y aquí se confundió al señor Mateus con Restrepo Barriga. Pero yo pregunto, dentro de este aspecto mediático, si la Fiscalía nos quería demostrar las circunstancias, modo, espacio temporales de la privación de la libertad del señor Omar Mateus, si efectivamente esa historia novelesca que nos plantea el fiscal, porque hasta ahora es novelesca, porque no se probó aquí, que hubo una riña. ¿Dónde está la prueba de la riña, señor fiscal? Que fueron subidos a una patrulla. ¿Dónde está la prueba? Ni siquiera la prueba de la maleta. Todos son especulaciones. ¿Dónde está el informe de la captura en flagrancia que usted no pudo introducir, señor fiscal? No con referencia se puede llevar a un ciudadano a una condena. Y aquí nos hablan precisamente de muchas situaciones que fueron solamente imaginativas. Pero imaginativas con una falta total de creatividad. Es que ni siquiera los argumentos sirven para un libreto, mucho menos para una condena. Yo estoy sorprendido, porque si esta es la administración de justicia, de llevar a unos ciudadanos hasta estas instancias, pretender condenarlos sin pruebas, con pruebas de referencia, por un analista que ni siquiera supo sustentar aquí en juicios sus posiciones, por unos investigadores confundidos que solamente pudieron medio rasgar un poco en ese mundo investigativo, con un pensamiento convergente, con una sola hipótesis, que se inventaron un tema de un cambio de una correa a través de un procedimiento que yo no sé dónde lo crearon, que se llama reconocimiento a través de fotografías, reconocimiento de correas. Pues yo no sé hasta dónde la justicia pueda llegar a permitirnos una sentencia condenatoria. Pero miremos en ese trasegar de la Fiscalía, miremos el otro tipo penal, falsedad ideológica
en documento público. Miremoslo ahora por separado sin el fraude. Dijo la Fiscalía que no se reportó la captura de 2 personas. Pero ¿cómo se va a reportar la captura de 2 personas si solamente una persona estuvo capturada en flagrancia? Eso es colocarle un ingrediente de especulación. Una persona capturada en flagrancia, y si miramos la secuencia, señora juez, de los audios, nunca se habla de que capturaron 2 personas. Y aquí confundieron el término QAP, lo confundieron como un afirmativo. Quite a frecuencia, de ahí surge QAP en las comunicaciones. Es quieto en la frecuencia, como se dice aquí en Colombia coloquialmente, quieto en primera. Cuando uno en Colombia utiliza esa frase, se puede combinar con las mismas comunicaciones que utiliza la policía también. 566, un momento, espere. O uno MO. O con una señal, un lenguaje gestual. Esto quiere decir, espere, tenga un poco de paciencia, porque es que la investigación de la policía no es tan mecánica como la Fiscalía nos quiere mostrar aquí en este juicio, de que todo ocurre con una fracción de segundos, con una forma milimétrica, con una forma tan clara que 20 minutos constituye una privación ilegal de la libertad. Si miramos la secuencia, señora juez, de lo mismo que presentó la Fiscalía, sin la pasión del señor fiscal y de la honorable procuradora y de las víctimas, mirándola con cabeza fría, estamos hablando que el primer reporte que se hace sobre este punto de los audios del CAD comienza a las 3:42. Y el procedimiento, exactamente, en el reporte que se hace en el récord 47:40, minutos 04 y 12 minutos de la mañana, se está hablando todavía de ese tema del procedimiento. El procedimiento no es un procedimiento que se hace en una fracción de segundos. La policía llega al lugar y recibe una información y le reporta a la central. Mire, pasó esto. 3:42 minutos de la mañana. Y mientras los policías se ubican en diferentes lugares para terminar un procedimiento confuso, porque hay una zona confusa, llena de prostitutas, travestis, de borrachos, de toda serie de personas que a esa hora buscan dar rienda suelta a sus emociones. La policía tiene que identificar plenamente qué es lo que está ocurriendo. Y eso no se hace. En este caso, no se hizo en menos de 20 minutos. Y entonces el señor fiscal dice que era irregular tener una patrulla frente al castillo mientras hacía un procedimiento y que esa era una privación ilegal de la libertad. Lo dijo al comienzo. De pronto hubiera sido mejor meter la patrulla al interior del castillo para que al ritmo de la música y de los shows de striptease y de toda esa romería de circunstancias emocionales de la madrugada, la patrulla no fuese vista en un video que a todas luces no es suficiente para condenar. Yo entiendo y respeto y además lamento una situación en la cual se pierda una vida humana. Tengo el mayor respeto por las víctimas, pero no por esa razón podemos perder el respeto que tiene un procesado y el respeto que tiene una persona, justamente para que se le garantice un cabal ejercicio al derecho de defensa. Me quedan 11 minutos y voy a hacer un análisis de lo que dijeron aquí para mirar cómo hicieron ese enfoque. El señor fiscal apareció diciendo en un intento de atraco, la primera falacia, la prueba de ese intento de atraco. ¿Qué no podemos crear aquí suspicacias? Que a través de diferentes escuchas, eso es una abstracción. Díganos cuáles fueron las escuchas que lo llevaron a precisar un aspecto. Segunda falacia. Que se habla de 2 personas.
¿En qué minuto, señor fiscal? Díganos en la réplica, díganos, pida un receso y díganos en qué minuto se habló de que capturaron 2 personas. Que el señor Barriga tenía un solo proveedor y 9 cartuchos, sí, al momento inicial. Y es que el señor Barriga, que lo confundió con Mateus. El señor Mateus no tenía movilidad. El señor Mateus estaba quieto, ay, captúrenme, que estoy aquí esperando que me lleven porque estoy teniendo algo ilegal en mis manos. Los informes de los servidores públicos, señor fiscal, el honorable juez, gozan de presunción de legalidad y nunca nadie aquí desvirtuó esa presunción de legalidad, ni siquiera presentaron el informe, entonces con mayor razón, esa presunción ni siquiera se mencionó. Y miremos lo que el señor fiscal habla de que hay unas voces al fondo. Aquí nos trató de vender ese cuento. Y que las voces al fondo eran voces del señor Restrepo Barriga. Inicialmente nos dijo que se escuchaban como la voz de un niño. Pero esas especulaciones no pueden hacer tránsito en la órbita penal. ¿Por qué no trajeron un experto que nos dijera, mire, allá se escuchan unas voces que parecen ser de clemencia, parecen voces de auxilio, son voces de un adulto, de un niño, o de una de las personas que están en el sector, que muchos son hombres y tienen voces femeninas, porque es el sector caliente del sexo en Bogotá. ¿Qué dijo el señor fiscal con respecto a Hernández Suárez? Que ocultaban el nombre. ¿Cuándo se demostró que ocultaban el nombre de la persona capturada? Dijeron QAP. Espera un momento, verificamos. Que no, que porque el señor tenía la cédula. Pues claro que la tenía, pero es que no solamente la cédula. Hay que decir dónde nació, lo que se llama generales de ley. El arma hay que también identificarla. Calibre, clase, munición. Todo hay que verificarlo. Hay que comunicar derechos del capturado. Hay que traer un formato. Generalmente no se tiene. Hay que llenarlo. Y hay que decirle, señor, léalo y fírmelo. La persona puede tomarse 5, 10, 15 minutos en leerlo. Nadie lo obliga a que lo tenga que responder de inmediato. Sin embargo, aquí nos dicen que 20 minutos son una prolongación ilegal de la libertad. Y aquí el señor fiscal habló sobre el tema de la demora, de la captura, del probable traspaso de un lugar a otro. La misma fiscalía nos habla de una probabilidad de traspaso, ni siquiera el señor fiscal tiene la certeza de que hubo un traspaso de una persona a otro vehículo. ¿Y cómo nos prueban que ese traspaso, si se dio, corresponde al señor Restrepo Barriga, si ni siquiera se trajo un analista para que estudiara los videos? Es que una cosa es recopilar un video, pero no hablar de su contenido, y otra cosa es estudiarlo en sus diferentes formas, porque el video tiene la ventaja que es la imagen y el movimiento. Con respecto a la falsedad ideológica, el señor fiscal habló del tema de los 2 proveedores, de por qué no relacionaron los 2 proveedores. Y esa falsedad ideológica dijo que se desvirtuó en las escuchas. Pero ¿cómo, en qué parte de las escuchas, señor fiscal, se desvirtuó ese tema de los 2 proveedores? Sin embargo, en los hechos de la acusación, que son los que nos deben guiar acá, se dijo que era por consignar información falsa y parcializada en el informe de la policía en casos de captura en flagrancia. Eso fue lo que se dijo. Y por eso lo conectaron con un fraude procesal del cual nadie dijo nada en esta mañana. Me quedan 6 minutos. Porque 30 minutos ni siquiera le alcanzan a uno para emocionarse en una intervención de estas. Estoy apenas calentando
pero yo creo que me toca apagar el motor antes de terminar de calentar, porque hay mucho que hablar de esto. Y en el peculado por apropiación, ya yo lo expliqué. Ya yo le expliqué ese tema del peculado por apropiación. Y en el tema de la falsedad ideológica, que la bitácora que se reportaba a través, bueno, la bitácora, hay que hablar de bitácora con relación a lo que presentaron acá, que eso no es una bitácora. Y el tema de los dos proveedores. Y entonces, en esa medida, señora juez, no podemos pedir una sentencia condenatoria. El señor representante de las víctimas nos habló de que no hay ninguna duda. Dudas son las que hay. De pronto usted no las tenga, pero el proceso sí las tiene. Yo respeto que usted no las tenga. Que fueron subidos a una patrulla, pues, la prueba. Trasladados de un lugar a otro. El barrio Santa Fe. ¿De dónde a dónde? ¿Quiénes trasladaron? Aquí ni siquiera se reconoció a través de fotografías si esas personas que aparecían en las imágenes de las patrullas eran los procesados. Y precisamente eso es importante porque en el Santa Fe hay muchas patrullas del sector de apoyo, hay límites de cuadrantes, había 2 cuadrantes comprometidos en esa situación. Tenemos que mirar si eran policías de apoyo, si eran policías de la estación, si eran policías de la estación de un cuadrante o del otro. Es más, en el lugar donde se presentó el hecho de la persona suspendida, era un límite de 2 jurisdicciones, de estaciones de policía. Que hubo una maleta, la prueba de la maleta ni siquiera se debatió acá. No podemos llevarle a la señora juez situaciones que no han sido probadas. Y que los hechos, dijo el representante de la víctima, se encontraban debidamente probados. ¿Cuándo? La señora representante del Ministerio Público dijo que la prueba no era extensa, pero suficiente. Pues, lamentamos mucho esa posición de la Procuraduría. Que se demostró que estuvieron incursos en un delito por los que se acusó en el juicio, de que ni siquiera leyeron los delitos que se acusó en el juicio para hacer referencia a esto. O sea, nos están metiendo los dedos a la boca a todo el auditorio, con afirmaciones sesgadas, porque no todos los delitos que fueron imputados fueron solicitados aquí. La libertad probatoria no puede confundirse con la insuficiencia probatoria. 2 testigos no fueron suficientes para probar 5 tipos penales para cada uno de mis defendidos, particularizados, que no se puede probar delitos en abstracto. Dijo la señora representante del Ministerio Público que lo que se pudo establecer a través de un análisis, si hay algo sesgado a nivel probatorio, es el análisis del señor Marrugo. Y como es un análisis, es una prueba de referencia. El señor Marrugo no estuvo ni siquiera en el lugar de los hechos, al momento de los hechos. Y el otro testigo, que el señor fiscal se le olvidó el nombre, dijo, ya le voy a dar el nombre, y el computador le falló, y a mí tampoco me interesa darlo porque yo soy prueba de descargo, pues tampoco fue por testigo presencial de los hechos. En cambio, el testigo presencial que debieron haber traído, que sí hubiera sido suficiente, con ese solo testigo para probar los hechos, lo están guardando para la imputación del homicidio al señor Omar Mateus. Ojalá les vaya bien. La señora representante del Ministerio Público nos trajo aquí una perla jurídica, que las investigaciones estaban relacionadas. Eso no nos prueba que se haya cometido los delitos que están aquí. Claro que están relacionadas porque el señor fiscal general las juntó en una sola. Y que hay que condenarlo porque eran policías en ejercicio de sus funciones. Entonces, porque estaban en el ejercicio de las funciones, condenémoslo a la silla eléctrica, quitémosle los derechos, rasguémosle las vestiduras, saquémoslo del entorno de la vida social colombiana y mandémoslo sin pruebas a una condena. Me quedan 30 segundos y en 30 segundos yo tengo que decir muchas cosas. Por ejemplo, cuando una persona se suspende. 2 minutos, 2 minutos. Me quedan 2 minutos, doctora. Bueno, es mucho mejor todavía. Cuando una persona se suspende, y vemos aquí en el relato de la Fiscalía que el reporte fue inmediato y dijeron, tienen que actuar rápido porque se va a generar un problema de tránsito en ese sitio.
las livideces cadavéricas no llegan tan rápido a la parte inferior del cuerpo. Y cuando la persona es colocada en una paleta, las livideces van a ser dorsales, como lo dice la necropsia. Y todavía a las 14 horas, cuando se realizó la necropsia, que no se trajo aquí, estoy especulando como lo hicieron muchos, todavía las livideces del occiso eran cambiantes a la digitopresión, o sea, no habían terminado de formarse. Si ese es el argumento para el homicidio, la fiscalía tiene que pensarlo muy bien. Porque no van a decir que porque las livideces aparecen en la cara posterior del cuerpo era que la persona había muerto en otro lugar. Eso es una falacia. Y frente a esa falacia estamos preparados, pero estamos preparados también para esta decisión. Y estamos preparados para demostrarle a la señora juez que un procedimiento de policía no es tan simple como se planteó acá. No es tan sencillo en una zona caótica, en un escenario complejo. Prostitutas, homosexuales, personas que no se sabe si son una cosa o la otra, que coloquialmente los borrachos dicen, oiga, ¿ese tiene antena o no? Nos parece si es hombre o mujer, me perdonarán el término, pero así es el entorno en el cual se desarrolló esta película. Y en un entorno tan complejo, de noche, la policía no puede adivinar, tiene que asegurarse claramente de qué es lo que está pasando. Y ese aseguramiento, señora juez, de lo que estaba pasando, fue lo que hizo la patrulla. Independientemente que sean varios, porque tienen que certificar cada cosa, cada momento, cada situación, para que tenga claridad de qué es lo que se va a reportar en un informe. Si el intendente que yo defiendo, el patrullero que yo defiendo, estuvieron participando en este caso, lo hicieron con la mejor buena voluntad y no tenían por qué saber que en esa vida y en esa serie de problemas que tenía en ese momento el señor Restrepo Barriga, inclusive un mensaje que le envió a la esposa que nunca le contestó, incluso mal traducido al inglés, I am drink for you, pues ese mensaje que nunca fue respondido, de pronto si la esposa le hubiera respondido ese mensaje, él no se hubiera quitado la vida. Tan especulativo como decir, si la policía lo hubiese capturado, tampoco se hubiera quitado la vida. Entonces por eso quieren colocar una privación de la libertad para justificar justamente una serie de variables que a la final no conduce sino a la especulación. Solicito, señora juez, por esas razones que con respecto a el señor Hernández Suárez y el señor patrullero César Eduardo Bolívar, la sentencia que se dicte en estricto derecho sea absolutoria, porque no existe la certeza ni de la existencia del hecho, ni de la responsabilidad de los procesados, más allá de toda duda razonable. Es decir, señora juez, usted no tiene en este momento la certeza de que las manifestaciones fácticas de la Fiscalía que motivaron unos tipos penales hayan sido probadas en este juicio. Muchas gracias. Técnica de Jaime Andrés González Hincapié tiene el uso de la palabra para que proceda a presentar sus alegatos de cierre. Muchas gracias, le quería pedir 3 minuticos para el baño y ya regreso. De 2 minuticos para que lleguen al tercer minuto a la audiencia. Por favor, que yo les doy 2 minutos y cogen 20. Entonces, siendo las 12:30 del mediodía del 31 de agosto, se procede de 2017, se procede a reanudar la audiencia de juicio oral en las diligencias radicadas con el CUI 11-001-60.000-2014-00-921, número interno 220968, adelantadas en contra de los señores César Eduardo Bolívar González, Jorge Eliezer Hernández Suárez, Jaime Andrés González Hincapié, Edwin Fernández Agudelo, Julia Yesida Arias Galindo y Álvaro Pachón Bernal, por el delito de privación ilegal de la libertad, entre otras ilicitudes.
Creo que no va a disponer más recesos a petición de las partes porque abusan del término que se les da para hacer la necesidad en que fundamentan su pretensión. Defensa técnica de César Eduardo Bolívar González y Jorge Eliezer Hernández Suárez. Tiene el uso de la palabra para que proceda a presentar sus alegatos de cierre.